Ya estamos con Xavier Horcajo, periodista, economista. Xavier, es un gusto estar contigo para que nos des todas las claves, como cada semana, de lo que ocurre en la actualidad política y económica española. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien. Aquí deseoso de influir un poco sobre el pensamiento de todos vosotros. Aunque cada vez los periodistas influimos menos en el panorama político y económico. Eso es una desgracia también. Hemos perdido mucho poder de influencia. De todas maneras, yo escribí un libro a propósito de lo poco que habíamos servido los economistas en la crisis del 2007-2012. Ojo, que hay que ser autocríticos, no como los políticos, no, nosotros autocríticos. Exacto. Las facultades de economía, tantas historias, y ni lo predijimos, ni lo diagnosticamos, ni contribuimos a que superase la sociedad española eso más brevemente. Si acaso lo que hicimos fue que muchos decidieron colarse en consejos de administración de cajas de ahorro en los que no decidían nada y en los que no sirvió su presencia para no intoxicarse en el ladrillo. Pero bueno, esos son tiempos pasados. Vamos, si te parece, Xavier, a comentar un tema de actualidad que es la tónica habitual, ¿no? Es decir, cuando al final, pues una persona que no es de izquierdas, que no es comunista, que no es socialista, pues recibe un premio, recibe pues algo, una ansiedad pública que está dominada, por desgracia, lo hegemónico es la izquierda, las universidades públicas de España, por desgracia, pues claro, ocurre lo que ocurre, ¿no? Y es intentar boicotear, como hemos visto esta misma mañana en el caso de Isabel Díaz, que recibía el premio de alumna ilustre en la Facultad de Periodismo de la Complutense, pues intentaron, eso sí, no lo consiguieron, desde luego, porque eran 3 pelagatos, eran cuatro que estaban por ahí, pero intentaron boicotear el acto. Pero lo importante, lo que subyace es lo que está ocurriendo en las universidades públicas de España, ¿sabes? Bueno, tengo una sensación agridulce. Lo primero que hay que decir es que la Complu es el hogar de los cachorros podemitas y sigue siéndolo, y además pues que es una universidad que no destaca precisamente por sus, digamos, calidades técnicas, a pesar de que haya pues brillantísimos profesores allí, sino que destaca por una actitud política muy enraizada con la izquierda radical. Bueno, ese es el marco para los que no conozcan Madrid y no sepan pues cómo va esto. En segundo lugar, hombre, yo tengo una sensación agridulce. Por un lado, me ha gustado ver que al inicio de ese acto, cuando, digamos, los estudiantes más bien de izquierdas o más o menos radicales se oponían a la concesión de este galardón de alumna ilustre, pues aparecía otro sector, otro grupo, y esa es la novedad, diciendo fuera comunistas de la universidad. Eso no lo había, por lo menos yo, no lo había visto en la Complutense. Ahora empezamos a verlo. Hombre, pues es ese debate bien interesante en el mundo universitario que a lo mejor nos lleva a que la universidad no sea un sitio de scratches, sino que la universidad sea un sitio de cátedra donde cada uno puede ir con sus ideas y otros, pues a lo mejor negarlas, refutarlas o repudiarlas, pero dentro de una pues, tolerancia ideológica que hasta ahora, ya digo, sería novedad. Y en el lado de lo agrio, y yo tengo que decir que estos premios me parecen un poco pelotillas, que no me parece que el haber estudiado la licenciatura dé paso a que haya que homenajear a la que manda en Madrid. Da la sensación de que alguien quiere ser un poquito más bufón de la corte, porque ha habido políticos muy importantes que han pasado por esas mismas aulas y no han sido considerados pues alumnos ilustres. Lo ilustre del alumno, la pregunta que hay que hacerse es, ¿tiene que ver con su cuestión profesional, con haber estudiado periodismo? Dice, parece que no, ¿verdad? Porque Isabel Díaz Ayuso, con todos los méritos que tiene en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo periodístico no los tiene. Así es que le damos el premio porque ahora manda mucho. Esta es la conclusión. A mí me parece mal. ¿Cómo me va a parecer eso? Bien. Ahora, bueno, pues el premio será merecidísimo porque como política comunica. Sí, pero eso no es lo que le enseñaron en la facultad, ni tiene nada que ver con ello. Sí, así es que yo me pronuncio un poco en contra de los premios pelotilla y encantado con que la universidad se haya abierto un debate y no todo lo que chilla
es Sí. pues Podemos, ¿no? Bueno, va a ser un año del inicio de la guerra de Rusia y Ucrania, 11 meses concretamente ya hace, y estamos viendo que, bueno, pues tantas ayudas, ingente cantidad de dinero que se está destinando, pues no está dando resultado, ¿no? Yo no digo que no haya que destinarse ayudas, evidentemente, a Ucrania, pero desde luego parece que no están siendo ni eficaces ni eficientes, ¿no? Ahora hemos conocido, y eso es un poco, quiero que me expliques a mí, a nuestra audiencia, pues esos 350.000 millones que la Unión Europea pues está destinando también para de alguna forma intentar, bueno, pues oye, condicionar los precios energéticos, intentar solucionar esta situación. ¿Está siendo eficaz y eficiente esto, Xavier? Sobre todo son 350.000 millones que van a paliar el efecto sobre el Sí. bolsillo del aumento de los precios energéticos Exacto. consecuencia de la guerra. Efectivamente, 11 meses es un buen momento para hacer un balance y decir, bueno, vamos por buen camino o hay que rectificar este camino. Lo de las sanciones da resultado en la economía rusa. Aparentemente no, aunque yo creo que vamos a empezar a ver que sí. No sé exactamente cuándo, pero creo que pronto. Los rusos dicen que tienen apenas un 2% de deuda sobre el Producto Interior Bruto porque siguen vendiendo mucho gas y mucho petróleo. Esos datos ya no se los cree nadie. Claro. Nadie. Y al final tendrán que oficializar que la deuda en rublos es extraordinaria y que por mucho que traten de falsear, pues o de vender o revender su petróleo a terceros que están haciendo, eso sí, la barra de oro, por ejemplo, los indios o en Singapur, etcétera, pues todo eso no exime que la economía rusa por este camino pues tenga una afectación lógica. Aunque, bueno, es verdad que si pueden seguir vendiendo petróleo y gas, bajarán ingresos, tendrán que vender más barato, venderán menos, ya veremos, pero en cualquier caso podrán seguir malviviendo. La población rusa sufrirá, esto a Putin no le importa nada y esto no va a servir para parar la guerra. Por el otro lado, ¿qué nos pasa en Europa con el aumento de los costes energéticos? Pues que nos ha costado por ahora 350.000 millones. Bueno, ¿y hemos conseguido paliarlo? No, porque la factura sigue siendo muy elevada. Claro. ¿Y esto se puede sostener en el tiempo? Bueno, cuando hace buen tiempo sí, cuando llega el mal tiempo, y ese es el caso, pues esto se pone carísimo. Sí, así es que, en fin, no sería recomendable seguir por este camino porque aumenta el déficit sobre el Producto Interior Bruto que tienen tanto la Unión Europea como la Eurozona. Eso está ya por encima del 3% en los dos casos y nos va a llevar a una comparación en el tiempo con lo peor de la crisis del 2008, aquella que tuvimos financiera e inmobiliaria. En el caso de España, esto nos ha llevado a ser el cuarto país más endeudado de la eurozona, detrás de Grecia, de Italia y de Portugal, y la verdad es que, aunque, bueno, ya sabéis que se toman los productos interiores brutos nominales, pero la situación española es muy complicada desde ese punto de vista. Nuestro déficit sigue pues más de un punto por encima de la media de la eurozona y pues, nuestro cuarto lugar en la deuda sobre el Producto Interior Bruto de ese entorno de la eurozona nos mete en una situación difícil para el año que viene. El año que viene, 2024, queda lejos aparentemente, pero quiero recordar que en el año 2024 los objetivos de la Unión Europea es que volvamos a tener una deuda contenida en hasta el 60% del Producto Interior Bruto. Es justo pues la mitad de lo que nosotros tenemos. Imposible, inviable. Y habrá dificultades de financiación de esa deuda. Lógicamente, va a ser difícil financiarse en los mercados y perdemos el apoyo del Banco. Máxime, cuando nuestra deuda, nuestro principal comprador es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo, ya sabemos, está cortando el grifo, ha cortado el grifo. En el 24 no lo será. Sí, claro. Empezamos a verle las orejas al lobo. Exacto. Y en ese momento uno se siente y dice, bueno, ¿y en España cuánto ha costado la contención esa de 350.000 millones de la que ya hablaba antes? Pues ha costado algo así como 33.000 millones, un poquito más quizá. El primer plan, el segundo paquete precisamente hoy se evalúa, vamos a ver si el gobierno saca lo que nos dice que piensa sacar. Bueno, pues son medidas hasta cierto punto
inflacionarias en muchos casos, son medidas que no están coordinadas entre sí. Y bueno, ¿de qué ha servido reducir el IVA a los alimentos básicos con la, digamos, mentalidad de Sánchez y de su equipo, que era la pasta seca, el aceite y 3 productos más? Pues no ha servido de nada. Lógicamente estamos donde estábamos, en aumentos del 15% de incremento de los precios alimentarios. Y esos 17 euros al mes tampoco sirvieron para mucho, ¿no, Xavier? Claro, esos 17 al mes. Por supuesto. Mientras salen chispas de ese fanatismo ideológico que lleva a considerar a Juan Roig, que probablemente es el hombre que más ha hecho en su sector, que es el de la distribución y la venta de alimentos, más ha hecho por las marcas blancas. Entonces, a ver si lo entendemos, chicos de Podemos. Las marcas blancas fueron un invento casi de Mercadona. ¿Y qué perseguían las marcas blancas? Pues 1, vender más barato; 2, favorecer a los productores españoles. A ver si vamos empezando a dar los méritos que corresponden a las personas que lo merecen, sea Amancio Ortega o sea Juan Roig. Que Juan Roig se esté forrando ahora, dice, bueno, pues oye, somos libres. El que quiere entra en Mercadona, el que quiere entra en Carrefour y el que quiere se va a otro sitio. Y eso, como el que mejor lo sabe, Juan Roig, ya se encargará Juan Roig de que sus precios sean los mejores. De eso ya nos ha dado lecciones. Y por eso tiene el público que tiene, y por eso Mercadona, que está en un error, el sector Podemica, por eso Mercadona pues tiene una ejecutoria brillante y vende más. Y además, pues no cuesta mucho entender que en ese sector en España los buenos números te llegan por la cantidad de lo que vendes y no tanto por el precio, sino por el importe o el volumen de cantidad que consigas colocar. Es mucho pedir, pero en fin, habría que tener cierto respeto para aquellos que crean empleo, para aquellos que lo mantienen, para aquellos que invierten y que ganan dinero. Dice, sí, vale, pero ¿usted sabe cuánto reinvierte en el crecimiento de Mercadona? Dice, no tengo ni idea. Bueno, yo es que critico lo que critico porque pecunia olet, que decían los romanos. El dinero apesta. Uy, aléjeme del dinero. Uy, qué malo es todo el que gana dinero. Hombre, eso es absurdo. Fue increíble, Xavier, en ese sentido, ver el otro día a Pedro Sánchez en el foro de Davos echando una bronca a los grandes capitales, es decir, a los empresarios estos que son los que crean el empleo, los que crean la riqueza, los que permiten dinamizar un país, los que permiten hacer crecer el Producto Interior Bruto. Es decir, que ha hecho Pedro Sánchez. ¿Cómo esta gente tiene las narices, podemos decirlo así, de como si estuviera dándole una clase o echando la bronca estilo familiar a estos que son los que crean riqueza? Es decir, es verdaderamente vergonzoso lo que hemos visto el otro día de Pedro Sánchez en el foro de Davos. Eso pasó después de que los grandes del mundo internacional, de la empresa, de las finanzas, pues pasaran de Sánchez y de reunirse con él. Sí, porque es normal. Incluso le hizo un feo buena parte del IBEX. Así es que, bueno, entendamos que eso se produjo antes y que a lo mejor Sánchez, que tiene un alto concepto de sí mismo, estaba irritado con esos grandes poderes, el de Microsoft, el de Sony, el de no sé qué, que no hayan querido reunirse con él. Bueno, no han querido reunirse con él porque hoy resulta que podemos entender todos los españoles que ha sido un error el impuesto para los ricos. Este impuesto ideológico de mira qué grande soy, que le pongo un impuesto a los ricos, ¿no? Bueno, pues eso nos ha dejado en peor situación, en peor circunstancia, con dos competidores fiscales que son Italia y Portugal. Y eso es esencial, el poder competir fiscalmente, el que no se te marchen fortunas del país, en que vengan fortunas de otros lugares a España y lo elijan. Nos jugamos en eso el futuro. Bueno, pues no, por una medida radical, que el día que pueda te voy a contar, lo voy a mirar, a ver qué expectativas de ingreso dice Hacienda que tiene, porque además van a ser pues bastante lamentables. Lo volvemos a comentar y estudiamos a ver cuántos se han ido a Portugal, cuántos han ido a Italia y cuánto hemos ingresado por la medida esta de persecución al rico, que parece pues una especie de arenga de lo político radical que algunos quieren llevar a máximos. Esto lo pagaremos. Desde luego. Xavier Horcajo, periodista, economista, un placer como siempre, muchas gracias. Placer.